Buenas noches. Está con nosotros el doctor Alejandro Fargosi, crítico, duro. ¿Está bien? Sincero. Está bien. Bueno, sé sincero entre nosotros, Sí. no está exento de la dureza, porque porque realmente la crítica siempre se entiende mal. Sí. ¿No? Pero hay una concepción de que el que critica está en contra. Sí, o que es un enemigo, y en realidad uno está pensando distinto. Piensa distinto, no es nada más que eso. Exactamente. Lo más que uno puede aceptar en estos casos es que es un adversario leal, porque usted no oculta y nunca lo ha ocultado lo que usted piensa. Exactamente. No conozco que usted haya tenido alguna actitud donde ha dejado de manifestarse con su pensamiento. Y coincida uno a uno. Totalmente. Y de hecho ahora hay una cosa nueva que no había cuando éramos jóvenes, que es Twitter. Sí. Uno va dejando escrito, cuando actúa a cara descubierta, como es mi caso, uno va dejando escrito su pensamiento. Que más no me avergüenza, si no, no lo pensaría. Claro. Si me diera vergüenza lo que pienso, pensaría otra cosa. También es cierto que estamos acostumbrados que algunos nos dicen una cosa pero piensan otra. Sí. O dicen una cosa y actúan de otra manera. Efectivamente. Eso nos daña. Sí. Es un daño intelectual severo. Sí, sí. ¿Y en la justicia, doctor? ¿Cómo está la justicia argentina? Mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué, doctor? Es un proceso que ha empezado hace años, bueno, de hecho es un proceso que de alguna manera lo podemos remitir hasta Martín Fierro, ¿no? Cuando el viejo Vizcacha le dice que se haga amigo del juez, que es la síntesis de lo que no debe ser amigo del juez. Y que después sigue con Cambalache y sigue con un escritor, un filósofo del derecho que se llama Carlos Nino, que habla de la anomia. Claro. Nuestro sistema judicial se ha ido desarmando poco a poco, pero de manera irreversible, hasta hoy, porque yo creo que se soluciona con relativa facilidad. ¿Se soluciona? Totalmente. ¿Cómo? Dos ideas básicas. Primero, la Corte. La Corte puede hacer prácticamente lo que quiere, para bien y para mal. El problema es cuando lo hacen para mal. Y el Consejo de la Magistratura, que hay que retocar, es una ley muy mala, que es desde el 2005, que le ha dado a la política. Piense usted, Santo, que en el sistema de la Constitución, lo que dice la Constitución es que el Consejo tiene que ser equilibrado. Bueno, hay 7 representantes de la política, 3 representantes de los jueces, 2 de los abogados y 1 de los académicos. Si eso es equilibrado, hay algo que se me perdió en el colegio. Y en verdad, desde aquellos que realmente consideramos que teníamos que tener un Consejo de la Magistratura, no estaba mal en pedirlo. Exactamente. Significaba un avance para sin duda, y nada menos que para la institución de la justicia, para un poder de la nación. Siempre pensaba uno que en verdad los políticos tenían poco que ver. Bueno, pues tienen todo que ver. Bueno, porque la reglamentación de la ley los llevó a esto. Le cuento una anécdota. En una de las tantas peleas, a mí me tocó el periodo 2010-2014, fue un periodo muy duro con el kirchnerismo. Y claro, con el contacto diario, además con políticos que entienden que una cosa es la diferencia ideológica y otra la pelea personal, yo tenía diálogo sobre todo con los primeros kirchneristas, con los antiguos, los que no eran de la cámpora. Y un día uno de ellos, casi cariñosamente, me dice: Alejandro, yo no sé para qué te enojas, si total lo que se decide acá se negocia en el Congreso. Y ahí me di cuenta cuál era el problema. Pero la realidad lo que le decía él. Exactamente. Era la realidad. Claro. Guste o no guste, estemos de acuerdo o no, la realidad es esta. Claro. Esa realidad debe ser modificada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, tiene que ser, y es tan fácil modificarlo. Se puede hacer lo que hizo María Eugenia Vidal en la provincia, o sea, cosas más equilibradas, que las cosas estén más claramente escritas, que haya menos margen para hacer lo que a uno se le dé la gana, como consejero y como juez también. Sí, esto también es algo. Yo siempre me parece a mí que hay como imperfecciones en las leyes. Y te queda tanto para que el juez esté a su arbitrio. Bueno, sabe que ahí tenemos un problema gravísimo, y es que el nuevo Código Civil y Comercial, que derogó al anterior, que no había por qué tocarlo, porque la verdad que con retocarle 3 artículos se solucionaba todo, el nuevo código le da todavía un margen de ampliación más extenso a los jueces. Hoy en día los jueces pueden hacer lo que se les da la gana. Esa es la desgracia de nuestro sistema, porque cuando toca a un juez que en lugar de leer un código lee una encuesta, sí. Que son más de uno. De cómo viene. Exactamente. Sí. Entonces usted empieza a ver que aparecen decisiones absurdas. Y ojo, no es casualidad. Cuando algo empieza a llamarle la atención es que hay o plata dando vueltas, o miedo dando vueltas, o lo que fuere, pero no algo jurídico, que es el gran problema. Sobre todo, Santo, hay un tema que a veces se pierde, y es
las normas en el resto del mundo se cumplen. E incluso para entrar en la OCDE, para poder tener nivel internacional, para poder acceder a créditos, a inversiones y demás, usted tiene que cumplir una cantidad de requisitos. Un protocolo, exactamente, sí, donde le van tildando los casilleros. Exactamente. Y nuestro sistema judicial no los cumple. Nuestro nivel de impunidad nos deja afuera del sistema del mundo. Cosa que uno observa solo con ver Brasil. Pues no estamos hablando de Finlandia o de Suiza, es Brasil. Son nuestros hermanos, en definitiva, sabemos cómo funciona. Que cuando quiso, también sería bueno saber, ¿no?, de dónde partió la orden, cuando quiso actuar en contra de la corrupción, actuó perfectamente. Actuó perfectamente. ¿Cómo es posible, Santo, que ahora, ya no solo Brasil, ahora resulta que con ciertas investigaciones van a avanzar más los uruguayos que nosotros? ¿Pero qué somos, el furgón de cola de la justicia? De la justicia como concepto abstracto, digamos. Sí, sí. Bueno, pero ese abstracto después se transforma en concreto cuando tenemos que acudir a la justicia o cuando nos convoca la justicia. Incluso hay algo que en general se dice, bueno, pero esto pasa en la justicia penal federal, no solamente, no es de toda la justicia. Ok, la mayoría de los jueces son decentes, pero el problema es que dominan los indecentes. Tema número 1. Y tema número 2, está bien, es cierto, lo más grave pasa en la justicia federal penal, pero después usted tiene que hacer un desalojo contra un ocupa y tarda 10 años. Me pasó a mí, no le estoy hablando... Sí, bueno. Por boca de ganso. Y en el otro tema, fíjese usted que de la empresa que asumió que había dado coimas y que acaba de ser terminada esa causa extinguida para el expresidente Carlos Saúl Menem, más allá de lo que puede opinar cualquiera, ¿no? Y uno puede discutir o no el falta, eso es absolutamente libre. 22 años. Pero ¿se acuerda? Hay un caso que en general no se lo trae nunca a colación, que fue en las coimas de IBM Banco Nación. Hubo uno de los involucrados que tuvo realmente un ataque de culpa estilo Raskolnikov, se declaró culpable, se autoimputó. Nunca le aceptaron su propia declaración de culpabilidad, lo exoneraron y él mismo se puso preso, porque consideraba que debía frente a su familia, creo que todavía sigue encerrado en la casa, en una especie de prisión domiciliaria autoimpuesta. ¿Cómo es posible que una persona reconozca que es un delincuente y la justicia lo exonere de culpa y cargo? Sí, pero bueno, en el caso fíjese usted que sí, en el Banco Nación quedó pendiente lo que se llamaba la DGI. Claro, exactamente. ¿No? Que tenía características bastante similares. Sí. ¿No? Fíjese. Y para no recordar, mire, para que usted poder señalar algunas cosas que uno tarda en comprender. La Policía Federal de Alemania, se llama Policía Federal de Alemania también, igual que la nuestra, ubica, porque se lo pide un juez, una cuenta en Suiza, que es una coima, así de clarito, una coimisión. Una coimisión. Exacto. Es buena, se lo voy a usar. Y está a nombre de Mr. Ed. ¿Se acuerda del caballo? Sí, totalmente. Bueno, a nombre de Mr. Ed. Nuestra infancia. Claro. Y queda ahí. Y queda ahí. Porque si usted puede recorrer grandes causas de que el Estado lo ha comprometido, que en definitiva es dinero de todos nosotros. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cuánto de eso retornó? ¿Cuánto de eso se pudo...? En en términos reales, En términos, digamos, muy poco. Exactamente. ¿No? Pero fue mucho. Ahí hay una estadística que ha revelado el actual ministro de Justicia, Garabano, lo hizo hace poco, el año pasado. El 99% de las causas en la Argentina no tiene sanción efectiva, porque o se fugó, o le dieron una pena menor a 3 años, o consiguió con un 2x1, o no se denunció el delito por desconfianza de la justicia. No puede ser que tengamos un margen de delitos perfectos del 99%, es inviable. Y se puede corregir, repito. Corte Suprema, que tienen que tener más miembros, inevitable. Más miembros. Es que si no la dominan 3 personas. Fíjese lo que está pasando ahora, que de repente cambia el presidente de la Corte cuando asume el doctor Rosengrantz en lugar del doctor... increíble las cosas que le pasan a uno en la cabeza. Lorenzetti. Y los mismos jueces de la Corte que habían aceptado durante 12 años un régimen determinado de manejo interno, ahora les empieza a parecer mal y lo vacían al doctor Rosenkrantz. Que está votando casi siempre en soledad. Que está votando casi siempre en minoría. Si no es en soledad, es en minoría. Desde mi punto de vista, que es el que tiene razón en esos votos, pero ya eso es opinable. Yo le concedo que eso es opinable. Lo que no puede ser es que algo que funcionó y que todos consideraban que estaba bien durante 12 años, de repente esté mal. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿cuántos integrantes tiene? 9. 9.
porque ahí diluye. Esto pareciera que es poco importante, pero la mayoría de 5 son 3, la mayoría de 9 son 5. Sí. ¿Ya? Prácticamente duplicó la cantidad de gente que se necesita y mandó a la mitad la posibilidad de error. Hay un sistema también bastante difícil en eso, porque llegan todos los juicios casi a la Corte. Sí, exactamente, También, hay mucho que modificar. Claro, hay mucho que modificar. Pero, Santo, piense lo siguiente, todavía en la justicia estamos, no solamente con un horario ficticio, estamos con un sistema que con la computación se ha complicado, porque con el sistema de corte y pegue, usted si quiere marear la perdiz, como dice en el campo, lo único que tiene que hacer es empezar a sumar jurisprudencia, doctrina, y arma unos escritos infinitos. Esos fallos que tienen 70 páginas, si necesitó 70 páginas para decir algo. Bueno, doctor, también usted habrá escuchado más de una vez que los jueces hablan por su sentencia, por sus fallos, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted vio alguna vez a alguien que vaya a pedir 70 páginas para leer de un fallo? Yo nunca vi una cola en tribunales para eso. Totalmente. Entonces la responsabilidad de la sociedad, hay que decirle a la sociedad. Exactamente. Por ejemplo, si yo recaudé un dinero, ¿no? A ver, ¿cuánto dinero debe estar incautado o resguardado por la justicia? Vaya a saber en qué banco, porque, digamos, puede ser Banco Nación, Banco Ciudad, donde fuere. ¿Mucho? Sí, debe haber. Claro, mucho para usted y para mí, pero en términos del robo que ha habido en la Argentina no es nada. Pero eso que hay, ¿no? Mire, bueno, no se puede utilizar porque hasta que no esté la sentencia definitiva, no lo puede usted tocar porque si lo pueden reclamar, muy bien. Como me lo va a reclamar igual, yo no lo voy a perder. Si además, eso lo pusiesen solo al porcentaje que hoy se da por esa cantidad de dólares, alguna obra de bien se podría hacer. Totalmente. Pero, y escúcheme, y el dinero se va desvalorizando, pero piensa en los bienes, los bienes. Autos que se van destruyendo, los barcos que se destruyen. Bueno, ahora algunas cosas, vamos a ser sinceros, algunas cosas, pese a las críticas que están bien, escucharlas, algún barco ya no se dejó que se pudra amarrado a algún lugar. Claro, pero fíjese lo que pasa, es cierto. Pero ¿qué pasa? Como el Poder Judicial no lo puede vender, y para eso la ley de extinción de dominio, usted no le sirve un barco de lujo para patrullar el Delta, no le sirve una Ferrari para dársela a la policía. Lo lógico sería venderla. Por ahí sí, mire que en Dubái tienen Ferrari para... La policía tiene Ferrari. Es Dubái. Sí, y por acá también estoy con algunos vehículos que tiene la policía, al lado de los que usan los delincuentes, no lo puede alcanzar. Sí. ¿No? Pero por lo menos que tengan utilidad, digo, porque uno va a un depósito judicial, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando estaban en el centro de la Ciudad de Buenos Aires o cerca del pleno centro? Cientos de autos acumulados ahí. Sí, están por orden judicial. Pero ¿cuándo lo sacan esto? Más no es tan difícil. Estamos hablando, piensa, a mí una cosa que me pone de mal humor es lo siguiente. No estamos hablando de nada trascendental. Estamos hablando de retocar horarios, de corregir sistemas. ¿Cómo es el tema de los horarios? Y porque un horario de 7:30 a 1:30 es ficticio, porque lo desafío a que vaya a tribunales ¿Por qué me va a desafiar a mí? Sí, también. No, vamos juntos. Pero no vamos a estar solos a las 7:30 de la mañana. Solo, no va a haber nadie. No encontramos a nadie. Exactamente. Pues si quieren vamos a desayunar enfrente, que se puede desayunar bien enfrente de tribunales, pero no ahí. Un día Enrique Llamas me decía que cuando él era joven pasaba por zona de tribunales a la noche y estaba lleno de luces prendidas. Hoy en día, vaya, cuando es de noche no hay nadie. O sea, trabajan menos de lo que deben, para decirlo clarito, trabajan menos de lo que deben. Yo me he encontrado por la zona en donde vivo con una cantidad de funcionarios judiciales que a las 9 de la mañana están trotando. Sí. ¿Tienen todo el derecho al mundo total? Sí, pero obvio. No cuando se le están pagando un sueldo de lujo. Pero esto, ahí está esto. ¿Y de quién depende esto? De la Corte. De la Corte. La Corte podría decir, bueno, que hay que cumplir sus horarios. Que hay que cumplir los horarios y además hay algo que no hace la Corte y que no hace el propio Consejo de la Magistratura y que no hace ningún juez, y es cuando descubren que alguien está cumpliendo indebidamente violando sus obligaciones, ¿por qué no lo denuncian? ¿Cuántos casos de jueces denunciados por otros jueces o por la Corte? Poco. En los últimos 10 años creo que ninguno. Poco. ¿Y qué? ¿No vieron nada? Porque fíjese que ocurre algo injusto, ocurre algo curioso, no es injusto. Y es, criticamos a los ministros que pareciera que son ciegos, sobre todo del anterior gobierno, que ninguno vio nada nunca, y que los jueces no ven nada nunca, no se dan cuenta que el vecino vive un tren que no puede esto pagar. También es una sensación que tenemos, ¿no? Vocero de la sociedad, ninguno es vocero de la sociedad se manifiesta, pero hay que escuchar también lo que dice. Exactamente. No negarlo. Exactamente. ¿No? Muy bien. Cuando cambia un gobierno, comienzan los juicios. Sí, una o vergüenza. a movilizarse, o a tomar acción.
Cuando empecé la facultad, que hice el curso de doctorado, que nunca terminé, no soy doctor, aclaremos, no robemos títulos. Pero digamos que para nosotros, que somos más que legos, le decimos al abogado, le vamos a decir siempre doctor. Pero yo confieso que no soy doctor. Me acuerdo que uno de los profesores que tuve lo decía muy clarito, daba el ejemplo de un juez al que le secuestran un hijo. Marco Aurelio Risolía se llamaba este profesor. Decía, un juez no tiene derecho ni siquiera a dictar una sentencia con un hijo secuestrado. En todo caso que renuncie, pero un juez no tiene derecho a tener miedo, igual que no lo tiene un policía e igual que no lo tiene un soldado. Hay profesiones que le privan el derecho a tener miedo. ¿No? Y los jueces tienen muchas más garantías, muchos más privilegios y mucho más sueldo que los soldados y que los policías. No le podemos estar exigiendo a un policía que se haga matar o a un soldado que se haga matar y un juez dice, bueno, pobre, se asustó con el cambio político. Es inadmisible, Santo. Pero sucede. No sé si sucede por demasiado. Sucede demasiado. Exactamente. También porque yo dije una causa de 22 años, pero hay otras que no tienen 22 años, tienen un poco menos, pero tienen también muchos años. De presentada la denuncia, de pedir pruebas, de pedir que actúe el juzgado y... A ver, ¿sí? ¿Falta poco para el cambio de gobierno o que siga este gobierno? Pero mire, discúlpeme que sea autorreferencial. En el año 2013 pedí que allanaran el Calafate, en la casa de Cristiano Calafate, y sigo esperando que me lo despachen. 2013. Hace de esto, ¿cuánto? 6 años. Bueno, 6. Todavía, al final creo que se la allanaron tarde, mal y nunca. Cuando el allanamiento en realidad tiene eficacia cuando se hace por sorpresa, no avisándolo. Que eso uno llama la atención, porque a veces que se fugó justo se fue, habitó siempre en este lugar y justo que fuimos no estaba. Uno da la sensación que le avisaron para que se vaya. A mí me pasa una cosa bastante curiosa por la calle, es que como no tengo ningún cargo ni nada, la gente es como que es más franca. Y muchos me paran y me preguntan, pero ¿por qué a uno le pasa una cosa y a los poderosos, el gran grupo de los poderosos, ¿no? Políticos, sindicalistas, les pasa otra? ¿Y por qué no? La Argentina no tiene igualdad ante la ley, no la tiene. Por lo menos confesémoslo, reconozcámoslo y veamos cómo se corrige. Pero no finjamos que el sistema funciona, porque la verdad es que no funciona bien. No hay igualdad ante la ley en la Argentina. Ni ahora, ni hace 5 años, ni hace 15, ni hace 25. De ahí lo de hacerte amigo del juez del viejo Vizcacha. Claro. Pero eso está mal, estamos en el año 2019. No funciona más en el resto del planeta. Y empieza, ojo, esto empieza en la facultad. En las facultades, cuando uno se mete en la facultad de Derecho, hay problemas serios, que también hay que corregir. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, la ideologización de determinadas materias. Usted en Derecho Penal, si no sostiene la ideología de Zaffaroni, prácticamente no puede avanzar en la carrera docente. La Facultad de Derecho tiene aproximadamente, si no me equivoco, como 300 millones de pesos en contrataciones de asesorías. Vio que hay organismos y empresas que contratan a la facultad. Y todavía no es demasiado transparente a quién se le dan esos contratos. A veces no se puede investigar ni los sueldos. No, claro, pecado mortal. Siempre cuento una anécdota sonsa. Cuando me eligieron para el consejo, yo me enteré lo que iba a ganar recién cuando recibí mi primer sueldo. Me había sido imposible. ¿Su propio sueldo? Saber cuánto era un sueldo. Ahora, son sueldos públicos. ¿Cómo no están publicados si obvio, son públicos? Obvio, tienen que estar publicados. ¿Quién sabe cuáles son los gastos reservados históricamente en la Argentina? No, prácticamente nadie. Nadie. Pero es que no se sabe cuáles son los gastos no reservados, ni siquiera los reservados, los no reservados. ¿Quiénes tienen auto oficial, por ejemplo, en el Poder Judicial? ¿Quiénes lo tienen? No se sabe. ¿Quiénes son parientes de quiénes en el Poder Judicial? No se sabe. ¿Pero cómo no voy a saber quién es pariente de quién? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial no tenga, Santo, un código de ética? Cuando presentamos con el doctor Ostropolsky un proyecto de código de ética, que era copiar el que se usa en toda Iberoamérica, está en un cajón desde el año 2013 de vuelta. No puede ser. ¿Cómo no van a tener un código de ética clarito los jueces? Que son los que juzgan a nosotros. Que tienen la obligación, además de rendir cuentas. No pagan impuestos y nos obligan a pagarlo a nosotros. Claro, sí, bueno, los impuestos ya siempre se habla de los derechos adquiridos, ¿no? No, pero esos son privilegios. Hay una diferencia muy importante. Esto lo que decir. O sea, con el criterio de los derechos adquiridos tendría que existir el Conde de Buenos Aires todavía, porque hubo un Conde de Buenos Aires. Una cosa son los derechos, que es aquello a lo que todos podemos acceder, y otro los privilegios, que es a lo que acceden algunos. Los privilegios no solo no son adquiridos, sino que además siempre son muy débiles, muy frágiles, porque se tienen que caer. La evolución del mundo es que se caigan los privilegios, no que se consoliden. Bueno, ¿usted cree que dando esta solución de ampliando la Corte,
Y modificando el Consejo Y para que modificando haya el 3, Consejo. 3 y 3, por ejemplo, 4, 4 y 4. Lo que llamamos los estamentos, eso en la jerga Claro, profesional se sí. llaman los estamentos. ¿Por qué? Porque de otra manera termina siendo todo un negocio que se trenza entre la política, entre la mala política y la mala justicia. Porque algo que hay que decirlo clarito es, a los malos políticos le convienen los malos jueces porque son los que los protegen. Repito, a los malos políticos les convienen los malos jueces porque son los que los protegen. Y eso es inadmisible, no me importa cuál es el gobierno de turno. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las instituciones. Exactamente. ¿no? Que ese es otro problema que tenemos, ¿no? El deterioro de las instituciones con la misma sociedad. Sí, sí, claro. No tengo confianza. Totalmente. No es que creo que es una cuestión religiosa, de fe. Estamos hablando de si te tengo o no confianza, si pienso que lo que vos decís lo vas a hacer. Sí, ¿Y qué haces vos para comunicarme a mí? Claro. ¿Bien? Por ejemplo, en el código, creo que es el Código de Ética Judicial de las Naciones Unidas, creo, porque hay dos, Naciones Unidas y Iberoamericano. En uno de los dos lo dice tan bien, porque incluso hablando de los jueces, dice, los jueces no solamente deben ser honrados y correctos, deben parecer honrados y correctos, como aquello de la mujer del César. Sí, sí. O sea, no No tenemos... solo sea, sino tiene que parecer. Lo increíble, Santo, es que no hay que inventar nada. Hay que copiar los sistemas de administración de juzgados, los chilenos, que es buenísimo. El código de ética, que lo tiene ya escrito, no hay que tocarle una coma, está escrito en castellano. Y sin embargo, estamos como frenados. Cuando uno quiere tocar el horario, o sea, pasar el horario de 7:30 a 8:30 ya es imposible. ¿Cómo puede ser eso? No se puede tocar ni la organización de los cadetes, Santo, de los cadetes. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, muy generoso con nosotros, aceptar la invitación, porque tiene que ver, cuando hablamos de los invitados de hoy, en la interna del programa, que hay con todos lados interna. Obviamente. Obviamente. Somos humanos. Somos humanos. Yo te decía, mire, esto es como esa canción de Lelutier, que con humor ha sido una de las críticas más fuertes que tuvo la Argentina durante muchos años. Buenos son. Muy buenos. Qué bueno. Que decía que el que piensa pierde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señora Beatriz Arlo, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien. Y muy contento que nos acompañe. Bueno, muchas gracias. Yo no le voy a hacer elogios, porque ya lo tiene todo.